Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión, en continuación o continuando con nuestro ciclo de charlas agosto-diciembre 2025, tenemos en la mañana de hoy como invitada especial a la doctora Mary Frances Gallard, catedrática jubilada del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto en Río Piedras, quien nos hablará acerca de su última publicación titulada Félix Benítez Resach, Hombre sin Patria. A nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, y le damos a todos y a todas la más cordial bienvenida, tanto los que se encuentran en Zoom como los que se encuentran a través de la red social Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas. Mi nombre es Josué Camaño Dones, seré su moderador junto con nuestra compañera Magali Cintrón Butler, bibliotecaria de nuestra unidad. Sin más, dejo con ustedes a la compañera Magali Cintrón Butler para la presentación formal de nuestra invitada. Que disfruten de la actividad. Magali. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Mary Frances Gallard Calzada, catedrática jubilada del Departamento de Humanidades, Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo una maestría en estudios biculturales y bilingües de la Universidad de Marywood en Pensilvania, Estados Unidos, en 1985 y un doctorado en historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 1992. De hecho, fue la primera estudiante del programa graduado de Historia de nuestra universidad que completó el grado doctoral. Laboró como profesora de Historia y áreas de educación general en este recinto durante 25 años. Sus investigaciones giran alrededor de los temas de migración e historia sociopolítica de Puerto Rico y Europa. Ha participado en muchas publicaciones grupales sobre los temas antes señalados. Cuenta con 16 libros publicados entre 2011 y el presente. Algunos de sus libros son los siguientes: Jaime Benítez Resach y la Autonomía Universitaria 2011. Tabacalero y Socialista en Calley, Salvador Gallard Alonso 2011. Ambos están disponibles para consulta en la biblioteca del Centro de Investigación Histórica. De puño y letra, epistolarios de vida cotidiana, siglo XIX y XX, 2012. Casa Márquez, historia de una familia en Puerto Rico, 2014, también disponible en la biblioteca del CIH. Sembrador de Semillas, Luis Márquez Castillo, 2016. La familia Número, Historia Epistolar, 2020. Y Ángel 2 Silva Báez, 2022. Además, publicó con el doctor Enrique Vivoni Paraje los libros La Casa de los Americanos, Vínculo entre Puerto Rico y Córcega, 2017. Edificio Ochoa, Herencia y Presencia en Puerto Rico, 2018. Blas C. Silva Boucher, Intimidades de un ingeniero, 2019. Entre Puentes, Santurce y sus transformaciones, 2020. Y La Central Aguirre y su presencia en el imaginario puertorriqueño, 2025, presentado en agosto pasado en la Escuela de Arquitectura de nuestro recinto. También fue co-investigadora con el doctor Vivoni Faraje del documental Islas Entretejidas, Puerto Rico y Córcega, galardonado como el mejor documental internacional en el Rincón International Film Festival en abril de 2018. Durante los últimos años ha incursionado en la novela histórica. De esta colección cuenta con los siguientes títulos: Casa de Mujeres, 2014, disponible en el CIH. Mi vida entre islas, 2015. La Redención de Salvador Rafael, 2018. Estrella de Vida, 2022. Janus y el tren de circunvalación, 2019, y el informe inconcluso de mi abuelo, historia novelada de la taquigrafía en Puerto Rico, 2021. Ahora dejo con ustedes a la doctora Mary Frances Gallard Calzada. Adelante, por favor. Buenos días. Gracias por esa introducción. Es para mí un placer compartir con ustedes la vida extraordinaria, compleja y fascinante de Félix Benítez Resach. Más que una biografía, hoy hablaremos de un personaje que fue espejo de las tensiones, aspiraciones y contradicciones en Puerto Rico y República Dominicana. Pero antes de comenzar, quiero agradecer al Centro de Investigaciones Históricas, al doctor Marcial Ocasio y a sus colaboradores Magali Cintrón y Josué Camayo por permitirme compartir con ustedes esta última investigación.
Además, quiero agradecer al doctor Julio Quirós, director del archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, por entusiasmarme a investigar la vida y obra de este, hasta entonces para mí, enigmático personaje. Julio me señaló que en la Fundación había un material importante sobre las múltiples interacciones entre Benítez Resach y Luis Muñoz Marín. Como historiadora curiosa, decidí echarle un vistazo a los documentos y allí nació este libro. Si bien en esta charla no utilizaré muchas citas directas, les refiero al libro que se consigue en Amazon, donde apreciarán la rica documentación de fuentes primarias que entre cartas y documentos revelan la figura de esta investigación. Además, se utilizaron fuentes primarias en periódicos y extensas fuentes secundarias, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana y Francia. La infancia. Félix Benítez Resach nació en el 1886 en Vieques, una isla pequeña con una historia marcada por el poder de los grandes latifundios y las ausencias del Estado. Su familia era una de las más influyentes en la producción azucarera, dueños de fincas con cientos de cuerdas de tierra. Como tantos puertorriqueños de la élite, a comienzos del siglo XX, partió a los 15 años a estudiar a Estados Unidos. Primero medicina y luego ingeniería, aunque nunca completó el título. Su historia, como muchas en Puerto Rico, comienza con el mar. Y sería ese mismo mar el que lo llevaría por rutas inesperadas. En la década de 1910, Benítez Resach comenzó una carrera en la ingeniería. Primero en la construcción de puentes, sistemas de alcantarillado, entre otros, y muy pronto logró obtener franquicias para las obras monumentales, como el Muelle 6 de San Juan, el Malecón de Puerta de Tierra y luego también en Mayagüez y otros puntos estratégicos de la isla. Estas franquicias fueron otorgadas por el gobierno federal, en las cuales el ingeniero obtenía permiso para ejecutar grandes construcciones con su propio dinero y obtenía los beneficios de las obras. Era un tiempo en que los puertos eran sinónimo de progreso y él supo aprovechar las oportunidades. Apenas comenzaba la década del 1920, con la confianza de pertenecer a la nación líder que obtuvo el triunfo en la Primera Guerra Mundial, Benítez Resach se embarcó en su primer gran proyecto, la construcción del Muelle 6 en San Juan. Expresó entonces que era necesario contar con líneas nativas de vapores de Puerto Rico para atraer a la isla, y cito, muchos materiales de construcción para edificar residencias y para transportar carga en trucks y en ferrocarril. Ya en 1922, su compañía portuaria, la San Juan Dock Company, anunció, y cito, millares de dólares invertidos en convertir en espléndidas construcciones para el mayor desarrollo de las actividades del comercio en San Juan y de la isla. Lo que hace poco eran manglares y playa árida e improductiva, obteniendo el mejor éxito al esfuerzo desarrollado, muelles con capacidad para 8 grandes vapores que, una vez atracados, cómodamente descargados y cargados, han sido levantados rápidamente en aquellos sitios. Los almacenes para el depósito de maderas y cemento, negocio también del señor Benítez Resach, respectivamente, de 6.000 a 4.800 metros cuadrados de superficie. La carbonera, con sus instalaciones completas de maquinaria y venta de maderas, es otra de las actividades del señor Benítez Resach.
y continuamente hay en los muelles alrededor de 10 millones de pies de diversas maderas que van a diversas comarcas de la isla a aumentar nuestra riqueza urbana. Cierro la cita. Un año más tarde, en 1923, su gran obra portuaria fue reconocida por el periodista Jaime Bass, quien escribió lo siguiente en El Mundo. La modernización de los tiempos ha hecho del puerto de San Juan un conjunto de población eficiente, a la vez que en armonía con el progreso y la civilización de sus más determinados principios. Ensanchados sus muelles, desde el número 1 al 6, se unen al muelle de San Juan. Y todo ese trayecto comprende una población con elegantes almacenes de concreto armado con todo el confort necesario. Don Félix Benítez Resach, unido a su inteligente maestro de obra, que le acompaña hace 10 o 12 años, don Evaristo Martí, son autores de esta obra. Cierro la cita. Sus triunfos portuarios favorecieron la venta de bonos hipotecarios valorados entre $1,000 y $8,000 al 9%. El valor de las propiedades del Muelle 6 fue de $600,000. Con los negocios de las franquicias había logrado establecer muy buenas conexiones con los líderes gubernamentales en Estados Unidos que le servirían durante toda su vida. Sin embargo, el dragado para la construcción de los muelles en San Juan tuvo sus consecuencias. Evaristo Rivera Chevremont se quejó del desalojo de 304 familias e invasión de mosquitos debido a los trabajos del dragado de la bahía de San Juan. De igual manera, Luis Rechani Agraid indicó que la draga de Benítez Resach fue la responsable de las inundaciones en barriadas de Santurce como Trastalleres, Melilla, La Colectora, Portugués y otros. A medida que Puerto Rico entraba en los difíciles años 30, con crisis económica y tensiones políticas, Benítez Resach comenzó a notar que sus contratos eran cada vez más difíciles de obtener. Protestó, denunció, demandó. Defendía sus ideales, pero también su derecho a seguir construyendo. La falta de contratos se debió a las iniciativas de la Puerto Rico Reconstruction Administration, la PRA, que desplazó a la iniciativa particular en la tarea de mejorar la vida del pueblo puertorriqueño. Con el apoyo para el establecimiento de cooperativas, sufragio para construcción de viviendas y proyectos de necesidad pública, entre otros. Ante este fracaso de continuar con su desarrollo de franquicias, Benítez Resach intentó varias avenidas de acción, como lo fueron su envolvimiento político y su diversificación laboral. En cuanto a su acción política, se ha documentado de que inicialmente tuvo acercamientos con el Partido Nacionalista en sus principios y su postura siempre fue la de un nacionalismo pacífico. Participó en una reunión del Partido Nacionalista llevada a cabo en el barrio Hipódromo en Santurce en 1931. Aunque en aquella ocasión no figuró como líder del partido, su filosofía en dichos ideales fue plasmada tan temprano como en el 1934 mediante una entrevista que ofreciera al periódico Florete. Y cito: nosotros somos menos que colonia, somos un peñón de tierra donde viven millares de peones que entregan su espíritu y su alma en el trabajo para enriquecer al exótico y en la mañana encontrarse sin tierra donde enclavar 2 pedazos de zinc para levantar una morada. Cierro la cita. Como solución al anterior planteamiento, el ingeniero ofreció propuestas
como la de implantar zona franca de comercio, y para los obreros la otorgación de seguro social, del seguro de accidente y del seguro de desempleo. Más tarde participó también en la fundación del Partido Popular Democrático, incluso aspirando a la alcaldía de San Juan en aquella primera elección del nuevo partido político en 1940. En uno de sus discursos indicó que mejoraría las condiciones poblacionales de los sanjuaneros, 50,000 de ellos quienes vivían en arrabales. Recuerden que esos son los mismos arrabales que se decía que él había inundado con mosquitos. Al no ser favorecido en aquella primera elección del Partido Popular Democrático, le ofrecieron el premio de consolación de comisionado del Interior, el cual él declinó. Desde aquel primer triunfo del Partido Popular Democrático comenzó el distanciamiento entre Benítez Resach y a quien llamaba su viejo amigo, Luis Muñoz Marín. Mientras el PPD fue encaminando hacia un desarrollo económico, evitando el asunto del estatus, Félix Benítez Resach nunca cesó en su ideología nacionalismo pacífico para Puerto Rico, que explicó de la siguiente manera, y cito: Puerto Rico no tiene fuerza física para hacer revoluciones sangrientas, ni la isla proporciones geográficas. Es más insensato incursionar en el terrorismo. Nuestro camino es ir directamente a la conciencia de los representantes en el Congreso. Cierro la cita. Cuando el Partido Nacionalista fue liderado por Pedro Albizu Campo, quien se convirtió en su amigo, tampoco se insertó en la visión de lucha armada por su visión de independencia pacífica, que lo definió desde siempre. Sin embargo, siempre fue visto con recelo por sus ideas independentistas, mientras el Partido Popular Democrático avanzaba en su indefinición. Félix Benítez Resach se diversificó laboralmente en el área del entretenimiento. El interés debió surgir con su segunda esposa, Lucienne Doctel, conocida como la Mom Moineau. Fue una cantante de cabaret francesa nacida en el 1908. La conoció en Nueva York mientras ella estaba de gira artística y 3 meses más tarde se efectuó su casamiento en Puerto Rico. El ingeniero comenzaba una vida totalmente diferente a la que vivió con su primera esposa, su prima Aide Resach, con quien procreó 4 hijos y con quien vivió una vida de clase acomodada hasta el 1925. Su faceta de creación de lugares de entretenimiento comenzó con su interés como promotor de boxeo. En el estadio al norte del Parque Muñoz Rivera fueron muchas las peleas que el ingeniero hubo de promocionar. Ejemplo de esta fue la de Sixto Escobar con K.O. Morgan. Esta pelea fue promocionada por varias semanas en febrero del 1939 y se indicó que a ambos boxeadores el promotor les había ofrecido pasajes de ida y vuelta y 1% de las ganancias. Con sus triunfos, el promotor se dio a la tarea de planificar la construcción de un palacio de los deportes en los mismos predios. Esta iniciativa fue frustrada debido al fracaso de las negociaciones con el comisionado del Interior José E. Colón. Fue entonces cuando Benítez Resach desistió de esa idea y se dedicó a impulsar otros tipos de entretenimiento turístico. El Escambrón Beach Club en 1932 y luego el Hotel Normandy en 1942. La influencia de Moineau se evidencia en esta otra iniciativa de entretenimiento en París, su frustrado cabaret Chez Moineau. En 1933 inaugurarían
un lujoso local que contaría con plantas exóticas traídas desde el Caribe. 2 días antes de la inauguración, fue cancelado su permiso de uso por el gobierno francés. Ante ese impedimento, ni siquiera sus conexiones con los altos funcionarios federales pudo asegurar su apertura. Los proyectos turísticos en Puerto Rico fueron avanzados para su época. El Escambrón Beach Club combinaba balneario, restaurante y espacio social. Esta iniciativa tuvo sus tropiezos para comenzar operando, ya que se necesitaba el permiso del gobierno federal. Aún así, Benítez Resach obtuvo el permiso para la construcción con la aprobación del entonces gobernador Blanton Winship y que casi todos los funcionarios públicos, excepto Roberto Sánchez Vilella, quien levantó la bandera de la zona marítimo terrestre, excusa por la cual finalmente le fue expropiado el lugar al ingeniero. El Hotel Normandy, por su parte, con su diseño Art Deco, inspirado en el transatlántico del mismo nombre, colocó a Puerto Rico en el mapa del turismo de lujo. Entre 1939 y 1942, artistas de Francia, España, República Dominicana y Puerto Rico participaron en la construcción del Normandy, que tuvo un costo estimado de $2 millones y fue inaugurado el 10 de octubre de 1942. 5 días antes de la inauguración del Normandy, Benítez Resach le escribió a su viejo amigo, entonces presidente del Senado, y lo invitó a la inauguración y le envió una tarjeta de socio para el 6º piso del hotel, que estaría destinado a socios solamente. Esta tarjeta tenía un valor de $50. Terminó su carta a Luis Muñoz Marín con su aseveración de que, y cito, no encontrará otro hotel que supere a nuestro puertorriqueño Normandy. Cierro la cita. Este último comentario responde a que Benítez Resach buscaba infructuosamente la misma exención contributiva que entonces disfrutaba el Hotel Condado. El Hotel Normandy fue escenario de muchas reuniones sociales, políticas y de negocio. Cuenta la historia, las reuniones efectuadas con el asesinato Coronel Riggs, quien residía en uno de los apartamentos del complejo del Escambrón Beach Club, y con Pedro Albizu Campo, quien también residió en el Normandy por un tiempo. Muchas fueron las reuniones del entonces recién fundado Partido Popular Democrático. Ya en el ocaso de su vida, Benítez Resach escribió una carta abierta al periódico El Mundo, donde indicó lo siguiente sobre el hotel más boricua. Y cito, junto con el histórico Escambrón Beach Club, fue ideado, proyectado y construido por un boricua neto. Fue en el Escambrón Beach Club y en el Normandy, donde el Partido Popular Democrático de su viejo amigo Luis Muñoz Marín tomó calor y fuerza. En el viejo Voodoo Room debía haber allí una placa conmemorativa. Mi vieja y grande amiga, doña Felisa Rincón, fue una heroína de aquellas batallas en la época de las vacas flacas, donde no había para cómo decir ni siquiera poder escribir las leyes de días después. Pero por algo que se ha dicho, con las glorias se olvidan las memorias. Firmado Félix Benítez Resach, Santo Domingo, 1971. Y también fue escenario de un amor complejo, apasionado con sus luces y sus sombras. Y aquí podríamos intercalar la historia y la pseudohistoria sobre el rol de Moinot en el Hotel Normandy. No es cierto que le pidieron al arquitecto Raúl Reichard que lo construyera en forma de barco, porque el transatlántico Normandy había sido testigo de su luna de miel.
ya que el barco no existía para la fecha de su matrimonio. Además, en entrevista al arquitecto indicó que el solar se prestaba para esa forma y fue entonces que decidieron usar el transatlántico de modelo. Sin embargo, testigos indican que es cierto que ella se bañó desnuda en la piscina durante la inauguración del Normandy. En 1935, Félix Benítez Resach se trasladó a la República Dominicana y allí comenzó otra etapa en su vida laboral y personal. Bajo el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, fue contratado para construir obras portuarias de infraestructura y diques. Benítez Resach ensayaría lo que tanto fruto le había dado en Puerto Rico: construir con sus fondos y luego cobrarle al dictador Trujillo. Se convirtió en un millonario, pero ese vínculo con el dictador, aunque fructífero, lo marcó para siempre. Por más de un cuarto de siglo se convirtió en figura indispensable para el gobierno de Trujillo. Con el dragado del puerto de Santo Domingo y muchos otros puertos y con la modernización de la capital, que vino a llamarse Ciudad Trujillo, algunos afirman que por sugerencia de Benítez Resach, el dictador insertó a la República Dominicana en la modernidad. El desarrollo de esa infraestructura permitió desarrollar productos de primera necesidad como leche, sal, tabaco, arroz, aceite, maní, carnes, cacao, entre otros. También se desarrolló la Lotería Nacional, el sistema de controles de impuestos e importaciones y otros. Pero todos los anteriores negocios funcionaban como monopolios exclusivos del dictador y su familia, y como demagogia política de la dictadura, sin ningún beneficio para el pueblo dominicano. No es de extrañarse que Benítez Resach y su esposa Moanó fuesen considerados como parte del pequeño grupo íntimo del dictador. No solo vivían en una casa al lado de la familia Trujillo, sino que también su palabra fue avalada por encima de la del yerno del dictador, Porfirio Rubirosa, quien estuvo casado con su hija Flor de Oro. Rubirosa indicó que Benítez Resach le instó a comprar una draga indispensable para los trabajos del puerto de Santo Domingo y luego no la utilizó. Cuando Benítez Resach le informó a Trujillo que éste lo quería matar, el dictador optó por enviar a su yerno como embajador a Berlín, Alemania. Es evidente que Rubirosa no gozaba de los favores del dictador y que Benítez Resach era la figura clave para la modernización de la República Dominicana. Trujillo y Benítez Resach también tuvieron cercanía personal, ya que el ingeniero era uno de los 3 varones que el dictador permitía llegar a su oficina sin gabán y corbata. Y además del dinero obtenido por sus obras, Benítez Resach también obtuvo reconocimiento público en la República Dominicana y en el exterior. En 1938, el dictador le otorgó la distinción conocida como la Gran Cruz de Comendador de la Orden de Mérito Juan Pablo Duarte. Esta distinción está dividida en 7 grados: collar, Gran Cruz, placa de oro, Gran Cruz, placa de plata, Gran Oficial, Comendador, Oficial y Caballero. Es interesante notar que este mérito de comendador se le otorgaba a gobernadores de provincias, decanos de facultades universitarias y magistrados de cortes, entre otros, posiciones que Félix Benítez Resach nunca ocupó. Estas condecoraciones fueron muy importantes para Trujillo, quien además de los honores otorgados en República Dominicana, obtuvo 7 medallas de distintos países de América Latina, Estados Unidos y la Santa Sede.
Cuenta la historia que a Trujillo el pueblo dominicano le decía Chapita por las medallitas que siempre se colgaba en las camisas cuando niño. Pero quizás el beneficio más importante para el ingeniero fue su inmensa fortuna, que le permitió adquirir 4 yates de lujo, 2 aviones y varios carros de lujo. También le permitió mantener la vida extravagante de Moinot, quien residía en Francia y viajaba por el mundo con sus amistades. Pero esa vida loca y de mucho trabajo también le trajo sinsabores al ingeniero. Mientras en República Dominicana estuvo protegido bajo la sombra del dictador, no fue así en Puerto Rico, a donde viajaba constantemente, aunque contaba con administradores para sus lugares lúdicos. Durante casi una década, entre 1940 y 48, la una vez estrecha relación con Muñoz Marín se deterioró. Durante esos años hubo muchas cartas cursadas por Benítez Resach a Muñoz Marín como presidente del Senado de Puerto Rico. Fueron muy pocas las contestadas por Muñoz Marín debido a que el ingeniero se había convertido en una persona sospechosa para el político. Las muchas razones fueron su amistad con el doctor Pedro Albizu Campos, quien lideraba su lucha armada a favor de la independencia y criticaba abiertamente a líderes como Muñoz Marín. El proyecto Tidings en 1943 y la relación con el dictador Trujillo, que ya se veía como un peligro para todo el Caribe. La amistad entre Pedro Albizu Campos y Félix Benítez Resach fue conocida públicamente. También han sido documentadas las reuniones entre ambos y otros como el coronel Riggs, quien fue ajusticiado por jóvenes independentistas. Aunque se le trató de involucrar a la revuelta nacionalista de 1950, hasta las autoridades estadounidenses descontaron la participación del ingeniero, ya que estaba distanciado de Albizu Campos, precisamente por diferencias del tipo de nacionalismo a lograrse. La oportunidad de Benítez Resach de apoyar sus creencias de la independencia sin violencia fue su participación en las vistas del segundo proyecto Tidings, que buscaba independencia de Puerto Rico de ser solicitada por los puertorriqueños, celebrada en Washington, D.C. en 1943. La prensa informó que el doctor Juan Antonio Perea de Mayagüez y Félix Benítez Resach depusieron a favor del proyecto en representación de la Junta de Mayagüez Pro Independencia. Y los señores Carrión, Oscar Beirizarri, Luis Ferré y Pedro Juan Serrayé se opusieron a la medida, mientras el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, no quiso opinar públicamente. Sabido es que el gobernador sí instó a que otras personas, especialmente mujeres, se opusieran a ambos proyectos Tidings. Luego de más de 3 décadas de la dictadura de Trujillo, las naciones del Caribe tomaron acción para su derrocamiento. Esta es la historia que cuenta el libro de los héroes 1959 de Félix Ojeda Reyes. Fueron jóvenes puertorriqueños y venezolanos entrenados en Cuba quienes infructuosamente invadieron la República Dominicana y se convirtieron en mártires con su muerte. De Luis Muñoz Marín, Ojeda lamentó que fue un antitrujillista light, y de Félix Benítez Resach, y cito, en nuestro país la nota discordante la dictaría el ingeniero Félix Benítez Resach, quien envía una corona al entierro del sátrapa con el siguiente texto: a un inolvidable amigo, independentista pipiolo, trujillista del poder. Cierro la cita. ¿Qué? Sí. El desenlace de ese resentimiento fue trágico para Benítez Resach. En 1948, tan pronto Muñoz Marín fue electo gobernador de Puerto Rico, se le fue expropiado el Escambrón Beach Club,
que había sido construido en terrenos del pueblo de Puerto Rico en zona marítimo terrestre. También el Hotel Normandy se vio amenazado, pero el ingeniero pudo mantenerlo funcionando con mucha dificultad. La táctica utilizada para acabar también con el Hotel Normandy fue someterlo a inspecciones de parte de la Oficina de Turismo de Puerto Rico. Se indicó que, y cito, el hotel tenía un mantenimiento muy pobre y que lo hacía no satisfactorio para considerarlo un hotel de primera clase. Cierro la cita. Se indicó además que era necesario invertir $155,000 para arreglarlo. Estas inspecciones pueden considerarse un tanto exageradas para la estructura que tuvo un costo de $2 millones y que a tan solo 6 años de su inauguración tuviese tantos defectos. Al considerar las distintas críticas como de que la entrada parecía una prisión, la decoración de los cuartos no tenía vida y que la cocina no podía ofrecer un servicio decente, es de notar que son consideraciones subjetivas y que nada tienen que ver con la solvencia de la estructura. Aún así, el Normandy pasó por un proceso de remodelación con la esperanza de conseguir la exención contributiva y la licencia de casino sin frutos alguno. La expropiación del Escambrón Beach Club fue el primer suceso contra Benítez Resach, pero no el último. 2 años más tarde ocurrió la revuelta nacionalista y aunque Benítez Resach no tuvo nada que ver con dicho ataque a la fortaleza donde vivía Luis Muñoz Marín, siempre quedó la duda. A consecuencia de lo anterior, comenzaron los trámites para cobrarle impuestos atrasados por $2,5 millones. Su solución fue sencilla: renunciar a la ciudadanía estadounidense y tanto él como su esposa adquirir la ciudadanía dominicana en 1953. Los esposos se convirtieron en cónsules de la República Dominicana. Pudieron viajar a Europa como a Puerto Rico sin ninguna dificultad y con todos los privilegios consulares. Tras el ajusticiamiento de Trujillo en 1961, Benítez vivió momentos de incertidumbre, expropiaciones y abandono. Se mantuvo residiendo en la República Dominicana debido a sus negocios que incluían muchas propiedades y un astillero, los cuales estaban próximos a ser embargados por el nuevo gobierno. A estos efectos, publicó un panfleto titulado Ingratitud y atropello, que constó de 32 páginas en el cual el ingeniero puso al día sus penurias. En 1962 le revocaron su ciudadanía dominicana, por lo que Moinot permaneció en Francia y él en la República Dominicana sin poder viajar. Sin embargo, fue favorecido con la visita de 3 miembros del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico para evaluar la validez de las expropiaciones de parte del gobierno dominicano. El dinero y el poder no fueron escudo suficiente y Benítez Resach perdió su ciudadanía dominicana, convirtiéndose en un hombre sin patria. En sus últimos años, Benítez Resach usaba una frase que lo resumía todo: soy un hombre sin patria. No era metáfora, era literal. Por un tiempo no tuvo ciudadanía reconocida, ni estadounidense, ni dominicana, ni puertorriqueña, si tal cosa se hubiera reconocido como plena. Ese estado de limbo no era solo legal, era también emocional, político y simbólico. Había construido puertos, hoteles, estadios, había soñado con una zona franca, un país justo con los trabajadores protegidos, pero al final, aunque recibió nuevamente su ciudadanía americana, se sintió ajeno en todos lados. Su adorada Moinot murió en 1968 en Francia,
A los 4 meses de su viudez, el ingeniero se casó por tercera ocasión con la dominicana Sobella Ondina Peguero. Junto a ella continuó su lucha por mantener sus propiedades en la República Dominicana. Pero en 1975 fue a morar junto a su amada Moanó en el bello mausoleo en el cementerio de Santa María de Pachi en San Juan. Esta conferencia no busca mitificar a Félix Benítez Resach. Como todo ser humano, tuvo contradicciones. Por un lado, empresario y nacionalista, elitista y defensor del obrero, visionario y a veces imprudente. Pero si algo nos enseña su vida es que el país está lleno de historias que hemos olvidado o silenciado. Este hombre, nacido en una isla de cañaverales y desigualdades, que navegó entre naciones, entre dictadores y poetas, entre ingenieros y boxeadores, fue en última instancia un espejo de lo que es Puerto Rico, una nación sin nación, pero llena de hombres y mujeres que se atrevieron a imaginarla. A través de su historia recordaremos la nuestra, pero a veces hace falta un puerto para mirar hacia adentro, otras veces hace falta zarpar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Frances Gallard por su magnífica exposición y gran investigación sobre este personaje. Ahora quisiera dejarlos con Magali Cintrón Boller para la sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Gallard. Su presentación, por lo menos a mí, me ha interesado muchísimo ahora pues leer, conseguir ese libro y leerlo, sin duda. Fue, yo creo que una síntesis, ¿verdad? Bastante amplia de la trayectoria de este señor. Claro, lo demás está en el libro, supongo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero vuelvo y digo, esa es la portada del libro, exacto. Sí. Y pues exactamente eso traté de traer muchos temas, pero pues todas las fuentes están en el libro. Ujú. Perfecto. Eh, yo tengo la curiosidad de saber un poco más acerca de cómo fue ese encuentro, digamos, por decirlo de alguna manera, entre Félix Benítez Resach y Trujillo. ¿Eso fue por invitación o él fue y se presentó allá? ¿Cómo se dio eso? Recuerden que Trujillo tenía muy buenas conexiones al principio con el gobierno de Estados Unidos y fueron los mismos personajes de Estados Unidos que los conectaron a Félix Benítez porque tenía conexiones con dirigentes en Estados Unidos y Trujillo también. Así que ellos fueron conectados. Después hicieron lo que hicieron, pero al principio Félix Benítez fue invitado por sugerencia de algunos personajes del gobierno de Estados Unidos. Interesante. Curioso. Sí, es curioso porque yo por lo menos he leído de otras figuras, ¿verdad? Entre ellos Barletta, Vicente Barletta, si mal no recuerdo, ¿verdad? Eh, que también fue un italiano que se estableció en Puerto Rico y de aquí pues hizo negocios aquí, pero también fue a la República Dominicana y es más o menos de ese periodo también, de la década del 30. Eh, y me llama la atención porque en su momento cayó en la lista negra de Estados Unidos y me pregunto si lo mismo le pasó a Félix Benítez. Definitivamente. Y recuerden que fue el gobierno de Estados Unidos quien puso a Trujillo en el gobierno al principio. O sea que y después pues sabemos cómo él se desarrolló. Pero sí, iban muchos funcionarios a la República Dominicana. El mismo Tiding estuvo en la República Dominicana. ¿Ok? Así es que sí, sí, es interesante. Sí, es interesante, sí.
Yo me imagino que también pensando, Josué, pensando un poco en los informes de inteligencia militar que hay aquí en la colección Proyecto Caribeño Justicia y Paz, que podría haber algo relacionado pensando pues en su vínculo con el Partido Nacionalista, etcétera, lo que usted mencionó al principio. No sé, Josué, si tú recuerdas algo de eso en esa colección. No recuerdo, pero claro, no he visto toda la documentación, pero algo debe haber, Claro, definitivamente. y no está toda aquí tampoco, ¿verdad? Es una selección que también pues podría ser una pista si alguien interesara, ¿verdad? Estudiar un poco esa línea. Habría que consultar o aquí primero y luego, si no, en los archivos de procedencia de esa colección. Sí, sí, hay mucho que investigar todavía. Yo aquí no traje toda la situación actual de los dominicanos en términos de su posición hacia el gobierno de Trujillo y hacia el mismo Félix Benítez Resache. Es interesantísimo porque o sea, pueden imaginarse que estas personas pues no lo quieren, vamos a decir. Pero sí, pero hay toda una investigación que se podría hacer mucho más allá de la que yo hice en la República Dominicana, sí, y aquí, y ahí también, sí. ¿Podría hablar algo sobre la fuente, profesora, que utilizó? Más allá de, ¿verdad? Sabemos que la Fundación Muñoz Marín pues, fue importantísima, pero también allá, pero más o menos Ok, qué tipo de fuente. y bueno, fuente secundaria, pues todo lo que más o menos se había escrito del tema, pero también utilicé los periódicos. Los periódicos son una fuente maravillosa, así es que se peinaron los periódicos de ese principio de siglo, donde día a día se iba documentando la obra del ingeniero. Así que los periódicos fueron muy, muy importantes para ellos. También en Internet hay toda una serie de publicaciones en torno a Trujillo, incluso a Benítez Resach sobre la República Dominicana, que son muy interesantes y que están muy al día, están muy al día. ¿Sabes? Es como los dominicanos piensan en la actualidad sobre ese periodo. Ujú. Muchas gracias. Ha solicitado un turno el doctor Julio Quirós de la Fundación Luis Muñoz Marín. Adelante con su pregunta o comentario, doctor Quirós. Sí, muy buenos días. Pues nada, felicitar a la doctora Francisca Gallar por esa presentación y por el libro, que ya me lo leí inmediatamente. Así es que una lectura muy interesante, pero sobre todo es un libro pues que presenta esa mirada sobre ese periodo importante, y sobre este personaje que muchos pues consideraban una persona pues muy misteriosa y conflictiva. El libro también, además de conocer esta figura, también se presentan elementos que tienen tangencia con la actualidad. La doctora Marifran Segarra comenta sobre el tema de todo el pleito con el tema del Norman y el Cambrón, ¿verdad? Y el tema de que no le daban los permisos porque está en zona marítimo terrestre, y eso pues lo estamos viviendo, ¿verdad? Actualmente con muchísimas edificaciones al lado de la playa. Y pues resulta pues interesante, ¿verdad? Cómo a pesar de que había problemas de esa limitación, ¿verdad? De playa, pero se otorgaban permisos también, ¿no? O sea, es que mucha tangencia con lo que está pasando hoy. Hay otro elemento interesantísimo que es el tema con Trujillo, esa relación de Benítez, ¿sabes? Que fue muy cercana. Bueno, tan cercana que ellos vivían uno al frente del otro, ¿verdad? Así es que eso también pues muestra ese grado de relación. Eh, los cuentos de Betice Resach en República Dominicana pues son
son extensos. La doctora Gallard menciona pues el tema de rubidosa, que lo menciona pues en sus memorias, que es un testimonio pues elocuente de cómo trabajaba Benítez Resach, ¿verdad? En esas relaciones este, subterráneas Ajá, era muy con hábil. era muy hábil, muy hábil. Así es que no deja de ser increíble. Pero también hay un elemento porque esta investigación de la doctora Gallard también nos presenta posibles otros rutas de investigación futuras para estudiantes de historia que estén interesados en desarrollar nuevos temas. Y es el tema también de la relación del tema del nacionalismo, ¿no? Como Felipe Benítez de Sach, unos decían que estaba con Dios y con el diablo, ¿no? Este, estaba pues en un momento pues con Pedro Albizu Campos y el tema del nacionalismo, y por el otro lado estaba con los soldados norteamericanos, ¿verdad? Y es un elemento interesante cómo él admite que fue la persona eh, que le presentó al coronel Riggs a Pedro Albizu Campos, ¿no? Y esa relación que él, ¿verdad? Él instó a que se creara, ¿no? Y eso pues lleva a de diferentes preguntas, ¿no? Porque llevaba al coronel Riggs a República Dominicana también, así que qué relación, pues, República Dominicana tenía con el nacionalismo, ¿verdad? Y si Trujillo, ¿verdad? Tuvo también ese tipo de relación, así que ampliamos el tema nacionalista, pues, al tema caribeño también y el tema de la República Dominicana. Así es que el libro nos presenta muchísimos nuevos caminos de investigación para los nuevos estudiantes que estén interesados en ese tipo de temática. Y gracias, Eh, doctora, por esta investigación y Julio, hacerme un poquito de caso, porque hay mucha gente que no me hace caso, pero sí, sí. me alegra muchísimo en Dado este caso, caso. te quería decir que no lo mencioné, pero que en el libro podrás recordar que en un momento dado Félix Benítez está desde el último piso del Normandy mirando hacia el nuevo hotel, el Caribe Hilton, y entonces él dice, lo que a mí no me permitieron hacer, pues se lo están permitiendo hacer a esta gente, lo de la marítimo terrestre. O sea que él se da cuenta que sí, que hubo permisos para la construcción del Hilton, pero no para sus obras. O sea que él lo dice a sí mismo. Inclusive que tenían una barrera que no dejaban a los puertorriqueños pasar, y, o sea, toda esta cuestión de segregación que había en las playas. Sí. Pues gracias, Julio. Mira, a ver, yo te dije, dime otra cosa, pero lo que me dijiste no me interesa. Bien. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. ¿Hay alguna persona en el Zoom que desee formular alguna pregunta o comentario? Eh, Directo. si puedo, Adelante, sí, adelante. Deme un sí, segundito. Habla la doctora Marimer Carrión. Adelante, por sí. favor. Gracias, gracias. Es simplemente un humilde comentario de agradecimiento. Como profesora y dedicada toda mi vida a la literatura, soy, por supuesto, pues, foránea a la historia, aunque no lo soy, porque no lo podemos ser, somos seres humanos, ¿verdad? Y he aprendido mucho, mucho, mucho con la doctora Gallard, no solo aquí, en este momento, al que vine con todas las ganas de seguir aprendiendo, sino porque siempre, siempre se aprende de historia con usted. Así que muchísimas gracias. Es un proyecto precioso y de verdad que tengo muchas ganas de leer el libro por todo lo que sugiere. Gracias. A mí, si me permiten, me Ah, gustaría hacer un habla comentario.
Habla la doctora Aurora Lausardo, catedrática jubilada del programa graduado de traducción. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctora Gallar, por esa presentación que además ha sido tan amena y nos dio un trasfondo extraordinario sobre este tema. Lo que quiero hacer es un comentario. Yo pienso que este libro es tan oportuno en el momento en el que se está debatiendo ahora el escambrón, el futuro de esa zona, como usted muy bien dijo, y como es una zona marítimo terrestre que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y que ahora mismo está otra vez en un debate similar, ¿verdad? Y pienso que esta investigación abona y puede arrojar luz a esta situación y a este debate actual, y no solamente con el escambrón, sino con esencia, con todas las demás, digamos, intenciones y proyecciones de construcción en las zonas marítimo terrestres. Me parece que es un tema que viene como anillo al dedo a unas discusiones y a unos debates que se están dando en este momento. Así que muchísimas gracias. Se lo voy a recomendar a muchas de las personas que conozco que están militando en estas luchas. Gracias. Quiero añadir que, como todos deben saber, el Hotel Normandy fue comprado y se supone que lo estén arreglando, pero tienen un pequeño problemita con el parking. Y entonces en estos momentos salió en la prensa hace muy poco que van a hacer un parking debajo de no sé dónde, subterráneo, y el alcalde de San Juan, pues estuvo sugiriendo que sería posible que él eliminara ese contrato, porque hay un contrato ya firmado. Así que sí, estamos en el medio de la controversia. Sí, gracias. Muchas gracias a la doctora Lausardo y a la doctora Gallar por sus comentarios. Eh, Damos una última oportunidad si hay alguien más que quiera formular alguna pregunta o comentario de las personas que están en Zoom, ya que no hay, por lo que veo, no hay en Facebook. Este es el momento. Yo tengo una pregunta a la profesora, no tanto del contenido, sino, ya lo dijo al principio, pero quiero recordar que el libro solamente se consigue por Amazon o está en alguna librería. No solamente por Amazon. Sí, pues así es como publico mis libros. Ujú. Sí. Gracias, profesora. La doctora Bárbara Soder, catedrática jubilada del Departamento de Historia y ponente en nuestro ciclo más adelante, ha solicitado un turno. Adelante, doctora Soder. Hola. Su micrófono, profesora. Ahí va. ¿Ya? ¿Está funcionando? Sí, adelante. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Aprendí mucho sobre eh, las, el punto de vista político y la mezcla de intereses económicos y políticos. Quería eh, preguntar, ¿qué pasó con la primera esposa? Y usted mencionó 4 hijos. ¿Fue entonces ella se murió o fue un divorcio? Y dado que fue una figura pública, ¿cómo fue la reacción pública a eso de dejar la esposa y los 4 hijos? Bueno, esa reacción pública no la sé, pero sí sé que él tuvo que vender hasta el San Juan Dog Company para poder hacer la división. Fue un divorcio, fue un divorcio. Ella era su prima hermana, su primera esposa era su prima hermana y se casaron muy jóvenes, pero no sé cómo reaccionaron la gente, pero sí sé que tuvo que vender eh, muchas de sus propiedades para poder hacer la división. Y él no había conocido a Moanó mientras estaba casado con ella. Él conoció a Moanó después de su divorcio. Sí. Muy, muy interesante. Los hijos trabajaron con él también. Hay uno que tiene su mismo nombre, Sí. que también figuraba en algunos de los papeles. Ujú. Entonces la esposa fue obviamente siendo prima de la misma clase social, etcétera. Y Okay, no lo ok, dude, muchas pero gracias. disfrutaban de la clase social
las personas que tenían algún dinero en Puerto Rico, sí, hacían fiestas, ella participaba mucho en la Cruz Roja, ese tipo de cosas, sí, como voluntaria. Ujú. Muchas gracias, doctora Soda y doctora Galard. Una curiosidad más antes de irnos. ¿Qué pasó con las propiedades que él intentó defender en la República Dominicana cuando estaba sin ciudadanía y no podía salir del país? ¿Logró mantenerlas? Bueno, casi todas fueron expropiadas y fueron expropiadas de una manera como mucho antes de podérselas expropiar, lo que hicieron fue que los hijos de Trujillo las nivelaron porque él tenía un astillero y los hijos de Trujillo forman otro astillero. ¿Ok? Así es que en ese sentido, pues lo fueron dejando sin propiedades, pero algo le tenía que haber quedado porque hasta último momento decía la prensa de que él estaba tratando de mantener sus propiedades, pero no creo que hayan sido gran cosa. Sí. En la casa de él, donde ellos vivían, no la pude conseguir, pero creo que todavía está en ruina, en ruina. Y la esposa falleció, la esposa ya falleció, la tercera esposa. Es interesante que se casa 6 meses después que muere Moanó, o sea que, sí. Muchas gracias, profesora. Si no hay más preguntas ni comentarios, vamos entonces a darle las gracias a la doctora Gallard y a pasar con mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchas gracias, Magali, y también muchas gracias a todas aquellas personas que intervinieron haciendo preguntas o comentarios en esta sesión. Antes de finalizar propiamente, quisiera dejar a la profesora Gallar si tiene algunas palabras finales que compartir con nosotros. No, le estoy sumamente agradecida porque finalmente yo salí de ahí, del departamento de historia, y pues qué bueno que regreso a mi casa. Gracias. Muchísimas gracias, profesora, por compartir este libro magnífico con nosotros en este espacio del Centro de Investigaciones Históricas. Ahora, antes de finalizar, quiero recordarles que nuestro ciclo de charlas agosto-diciembre 2025 continúa la próxima semana. Tendremos con nosotros a la doctora Yamila Asise Vargas del proyecto Mujeres en las Artes de la Liga de Arte de San Juan, que ofrecerá su conferencia titulada Tenía su firma pero no la veían. Amalia Cletos Noa, maestra de la pintura del siglo XIX en Puerto Rico. Esta conferencia será el próximo viernes 10 de octubre a las 11 de la mañana. Todos quedan y todos bien cordialmente invitados. Ahora sí, a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director interino del director del Departamento de Historia y del Centro de Investigación Histórica, a todas y a todos muchísimas gracias. Y a nombre, por supuesto, de nosotros aquí, el equipo de trabajo en el Centro de Investigación Histórica, nuestro agradecimiento a los que están aquí con nosotros en Zoom, a todas aquellas personas que nos escucharon y vieron a través de la red social del centro, el Facebook Live, nuestro agradecimiento. 174 personas han visualizado esta actividad, tanto en Puerto Rico, el Caribe, América Latina, España y Estados Unidos. Así que, como siempre, nuestro agradecimiento a todas esas instituciones y centros académicos y culturales que siempre pues, nos retransmiten en sus respectivos países. Gracias siempre. Sin más, con esto finalizamos esta actividad. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias a usted.